Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro programa más de Casa de Restauración Mahanaim. Y a su pastora y amiga, Keila Torres García. Así que le damos la bienvenida a este programa. Damos gracias al Señor porque nos regala un día más de vida en el que podemos honrarle, adorarle, glorificarle, exaltarle. Así que venimos con un corazón agradecido en esta mañana delante del Señor para darle toda la gloria y toda la honra y darle gracias porque a Él le place que nosotros tengamos un día más y en Él nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que oramos para dar comienzo a este programa. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad y por el privilegio, Señor, de tenerte, de adorarte, de exaltarte, Señor mi Dios. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos, Señor mi Dios, y nosotros estamos sumamente agradecidos. No hay nada que podamos hacer o decir, Señor mi Dios, para poder pagar tan grande amor, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por ese amor que se derrama en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña día a día y que nos enseña y nos dirige a la verdad que es Jesucristo. Gracias, Señor, te pedimos en esta mañana que tú bendigas a cada persona que se conecta o que se ha de conectar, Señor mi Dios, más adelante. Te pido, Padre, que tu palabra fluya como río y que sea también como un martillo que rompe, Señor mi Dios, que deshace y destruye. Oh Padre Santo, todo argumento del enemigo, todo sistema de error, toda enseñanza, Señor mi Dios, que no es la verdad. Oh Padre Santo, que sea tu palabra desbaratando todas esas fortalezas que se han levantado en el pensamiento del hombre y la mujer, Señor. Declaramos, Señor, que tu palabra que es verdad, oh Padre Santo, trae claridad, abre el entendimiento, Señor, y es luz, es lumbrera a nuestro camino, Señor mi Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén, amén. Bueno, nosotros estamos trabajando con el tema, el funcionamiento del reino, y todos sabemos de qué tipo de reino es el que estamos hablando. El reino de los cielos. El reino que cuando Jesucristo, hombre, vino aquí a la tierra, en todo tiempo fue de lo que habló y fue lo que manifestó. Y él mismo digo, el reino se ha acercado a ustedes. Después digo, mi reino no es de este mundo. Y después le digo a los discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y ese es el reino que nosotros estamos hablando, es del cual nosotros somos parte. Como dice en Romanos, que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y Jesucristo también lo dijo cuando estaba orando al Padre: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes, ¿verdad? Está hablando de nosotros que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos al reino de este mundo, sino al reino de los cielos. Y nosotros somos embajadores de ese reino, así que representamos no el reino de esta tierra que los hombres tienen, ¿verdad? Un reino de hombres, sino que representamos un reino que viene de parte de Dios. Y nosotros vamos a estar hablando acerca de los componentes del reino en esta mañana. Ya habíamos trabajado anteriormente el tema, el plan de Dios para el hombre. Si usted quiere escuchar todas esas clases que estuvimos trabajando, pues usted puede ir a mi página de YouTube, Pastora Keila Torres García, y allí puede ver todas esas clases. Y luego empezamos con el tema, el funcionamiento del reino. Y en esas clases de esta serie del funcionamiento del reino, hemos trabajado las primeras dos clases, que es el reino. En la tercera clase estuvimos hablando quién es Jesucristo en el reino y establecimos que Jesucristo es el rey de ese reino, porque si hay un reino es porque hay un rey.
Así que Jesucristo es el Rey del reino de Dios. En la clase número 4 estuvimos hablando cómo ser parte de ese reino, y la semana pasada, que fue la clase número 5, estuvimos hablando del fundamento del reino, y el fundamento del reino es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento, y eso es revelado a través de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos la palabra, nos es revelado Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. De quien trata es de Jesucristo. Apocalipsis no trata de otra cosa que no sea Jesucristo. Así que hay gente que le tiene temor a leerlo, pero no hay por qué tenerle temor, al contrario. Me gozo con todo lo que ya fue profetizado. Así que pronto viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Viene a buscar a los suyos. Aleluya. Y viene a establecer su reino de una vez para siempre, donde todos los reinos de este mundo serán destruidos, donde esta tierra será renovada, será restaurada, y ese reino viene a establecerse aquí en la tierra. Mientras tanto, ese reino está establecido en nosotros, y somos nosotros los que vamos anunciando, manifestando y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Todo aquel que en él cree será salvo. Así que tiene que ver con lo que tú crees, con lo que tú aceptas. Y dijimos la semana pasada que de la única manera que yo puedo ser parte del reino es aceptando el señorío de Jesucristo en mi vida, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como el Rey de mi vida. Entonces yo vengo a ser ciudadana y ciudadano de ese reino de él, de Jesucristo. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de los componentes de ese reino. El reino que estamos hablando, no un reino de hombres, sino un reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado aquí en la tierra, Jesucristo. Y nosotros ahora somos parte de ese reino, somos ciudadanos de ese reino. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, un repaso de las clases anteriores, pero en la clase anterior, la pasada, estuvimos hablando del fundamento del reino, que es Jesucristo, y como base utilizamos el texto de 1 Corintios 3, 11 al 15, porque todo lo que usted cree es porque la palabra así lo establece. Si usted cree algo que usted no puede probar por la palabra, por la escritura, por la Biblia, eso no es verdad, eso es error. Y de eso hay mucho en este tiempo, y ya se nos había advertido. Cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos maestros que vienen a enseñar de sí mismo, de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan, pero no de lo que la palabra establece. Y ellos vienen con toda astucia, con todo engaño, vienen a envolver, y dice que aún a los escogidos puede engañar, pueden caer en esa trampa. Así que usted ande con los ojos bien abiertos, enfocados en Jesucristo. Lea la palabra, no lo que usted escuche, sino lo que usted mismo lee. Usted vaya, escudriñe la palabra, porque ella le va a revelar la verdad, que es Jesucristo. Y cuando usted se instruye en la palabra del Señor, usted la escudriña, usted la estudia, no lo que usted escucha, sino lo que usted mismo lee. El Espíritu Santo le revela lo que esa palabra está diciendo en su vida. Y no importa lo que usted escuche, usted va a estar claro y va a poder discernir entre la verdad y el engaño. Recuerde que no es lo mismo un engaño que una mentira. Una mentira se conoce a simple vista, pero un engaño se disfraza de verdad. Y aún si fuera posible, a los escogidos puede engañar. ¿Por qué? Porque no estudian y no escudriñan la Biblia, la verdad, y tampoco tienen una relación íntima con el Padre, que es fundamental, y eso lo establecimos la semana pasada. El fundamento del reino es Jesucristo,
Y lo que usted es en el reino tiene que ver con su relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Así que el fundamento del reino es Jesucristo, 1 Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, pero todo ¿en dónde? Sobre el fundamento que es Jesucristo, no sobre otro fundamento. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa, no en la salvación. Salvación es que nosotros ya estamos en el fundamento que es Jesucristo y permanecemos en ese fundamento. Pero cada uno le ha tocado hacer la obra que Dios ha puesto en sus manos para hacer. La que Dios ha puesto en sus manos para hacer, no la que Dios puso en la mano de otro. Usted le toca hacer lo que le corresponde a usted. Pues esa obra se dará a conocer, porque será pasada por fuego y el fuego la dará a conocer. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Así que no tiene que ver con salvación, sino con lo que usted está haciendo, que Dios ha puesto en sus manos, la capacidad que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado para poner a funcionar aquí en la tierra, porque usted no solamente vino a disfrutar aquí en la tierra, usted vino con una encomienda del Padre, usted fue hecho con un propósito, y ese propósito es el que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué habilidad usted tiene? ¿Qué capacidad usted tiene? No es casualidad que usted tenga ciertas habilidades y ciertas capacidades que quizás no son las que yo tengo. Dios ha puesto en mí unas capacidades y unas habilidades que son las que estoy poniendo a funcionar. Y si Dios me llamó a ser maestra, eso es lo que yo estoy haciendo. Y en este tiempo yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque mi talento es ese, y la capacidad que Dios me ha dado es esa para hacer la obra que me ha tocado realizar. A otro le dio unas cosas para hacer, pero a mí específicamente me ha dado el poder enseñar su palabra y hablarle a usted acerca de esa palabra sin esconderme. No es tiempo de cerrar mi boca, es tiempo de abrir mi boca y anunciar lo que Dios ha puesto en mi boca y dirigir a cada persona a la verdad. Así el Espíritu Santo obre, me ayude en mí y ponga la palabra en mi boca para que usted pueda escuchar. Y dice la palabra que así es que viene la fe. La fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso dice que tienen oídos y no escuchan. Yo puedo tener oídos, yo puedo tener una audición físicamente hablando, pero la fe viene por el oír, y el oír que está hablando es un oír diferente. Es un oído sincronizado con la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es que nuestros oídos son abiertos y podemos escuchar en esos decibeles donde el Espíritu Santo nos está hablando, donde la palabra viene a cobrar sentido en nuestra vida, donde nosotros podemos escuchar y podemos ver lo que no habíamos escuchado y lo que no habíamos visto, porque su Espíritu Santo lo pone en nosotros. Así que yo soy instrumento de Dios para traerte la palabra, pero quien hace la obra no soy yo, y ninguna palabra que yo pueda decirle a usted va a hacer la obra en usted, pero sí el Espíritu Santo puede activar en usted lo que hace falta para que usted pueda ver lo que usted no veía y pueda escuchar lo que usted no escuchaba, porque usted necesita levantarse en este tiempo y poner manos a la obra, no lo que usted se puede inventar, sino lo que ya Dios preparó para que usted lo haga y camine en esa puerta que se ha abierto para que usted entre por ella y usted pueda hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Dios no nos va a dar cosas que nosotros no podamos realizar.
Dios nos va a dar asignaciones que nosotros sí podemos trabajar porque Él es el que pone en nosotros la capacidad que necesitamos para realizar la misma. Hay cosas que podemos hacer en un momento dado y no porque tengamos la capacidad, sino porque en ese momento Dios la pone en nosotros para hacerla y no es algo que hacemos en el diario vivir, sino en un momento específico. Pero déjeme decirle que eso es el Espíritu Santo obrando para que usted pueda hacer lo que a usted le toca hacer. Así que muévase, no hay nada imposible para Dios. Quizá para usted sí, pero para Dios no. Y Dios lo va a usar a usted en cosas que para usted, físicamente hablando, humanamente hablando, sí son imposibles. Pero en ese momento la intervención del Espíritu Santo viene con una capacidad tan sobrenatural que usted va a poder hacer lo que usted por sí solo no puede hacer. Así que nosotros tenemos nuestro fundamento, se llama Jesucristo, y sobre ese fundamento es que nosotros hacemos toda la obra que se nos ha mandado a hacer y será probada por el fuego y eso lo dará a conocer y después entonces tendremos nuestra recompensa según hayamos hecho la obra que el Señor nos mandó a hacer. No tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con lo que nos corresponde hacer, con el propósito, con nuestra función aquí en la tierra. Nosotros no vinimos solamente, ay, qué felicidad, ay, qué gozo, no tengo nada que hacer porque ya Jesucristo lo hizo todo por mí. Amén. Para salvación y damos gracias a Dios por eso. No hay nada que usted pueda hacer, que usted lo salve o que lo haga santo. Ya Jesucristo lo hizo. Nada lo puede justificar a usted, ya Jesucristo lo hizo. Pero ahora me toca a mí tener el corazón del Padre y caminar en esta tierra, obrando la justicia de Dios, porque somos la justicia de Él aquí en la tierra. Así que manos a la obra. Colosenses 1, 16 al 17 dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y si usted va a Génesis 1, usted puede encontrar eso. Dios dijo, y la palabra, dice la Biblia que la palabra es Jesucristo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la acción. Cuando usted habla en una oración, la oración tiene diferentes componentes y uno de esos componentes es el verbo. Y si no hay verbo, no hay oración. El verbo está en la parte que es el predicado. Una oración tiene sujeto, una oración tiene predicado. El sujeto es quien hace la acción y el predicado es qué hizo ese sujeto, o sea, la acción. La oración puede tener el sujeto omitido. O sea, yo puedo dar una oración, una información, omitiendo el sujeto, el que lo hizo. Pero no puedo omitir el verbo, porque si omito el verbo, pues ya no hay oración. Porque el verbo es la acción. Así que si yo digo la casa amarilla, pues yo no he dicho nada. No sé qué pasó con la casa amarilla. Pero si yo digo la casa amarilla es muy bonita, ahí está la acción. Es. ¿Qué pasó con la casa amarilla? Que es muy bonita. ¿Ve? Así que yo puedo decir una oración sin sujeto, pero no la puedo decir sin el verbo. Así que el verbo, dice Juan 1:1, que el verbo es Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que ahí lo está estableciendo. El mismo Jesucristo es la acción, es la palabra, lo que sale de la boca del Padre, que se hace, que se crea, que viene existencia, es Jesucristo quien lo hace. Él es el verbo, Él es la acción. Y Él estaba con Dios y era Dios. Así que está hablando de Jesucristo, que es el Hijo, pero también es Dios, es parte de Él. Por eso es que decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres funciones, pero los tres son uno solo. Y en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, todo lo que fue creado en los cielos, tanto también en la tierra, que son visibles y hasta las que son invisibles. Fueron hechas en Jesucristo, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él. Fuimos creados para Él. Y Él es antes de todas las cosas, antes de que todo viniera a existencia. Y en Él todas las cosas
permanecen. Por eso es que es nuestro fundamento. Y el que no está en el fundamento que es Jesucristo, eso está pronto a desaparecer. Porque lo que está en el fundamento, ahí permanece, dice que para siempre. Así que los componentes del reino que vamos a estar trabajando en esta mañana, vamos a estar hablando acerca de dónde hay un rey. Nosotros, en nuestra cultura, nosotros no tenemos un rey, tenemos un presidente aquí en Estados Unidos. Tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, ¿verdad que sí? Tenemos senadores, tenemos legisladores, todo eso. Y los ciudadanos. Pero donde hay un rey, no hay un presidente. Así que nosotros vamos a hablar acerca de algo que no estamos acostumbrados. En otros países sí se puede hablar acerca del reino y ellos pueden entender porque tienen un rey y funcionan de esta manera. Pero yo les voy a explicar qué es lo que tiene un reino y por qué nosotros no somos como estos gobiernos que nosotros sí conocemos, sino que el gobierno de Jesucristo es como los reinos, o sea, que tienen un rey. El reino tiene un fundamento, nuestro fundamento es Jesucristo, sobre el cual se sostiene y una estructura que le permite funcionar como todo gobierno. Todo gobierno tiene una estructura y cada posición tiene algo que realizar y tiene que cumplir con sus funciones. El reino de Jesucristo está conformado por 7 componentes. Número 1, su creador, el Padre eterno. El otro componente es un rey, porque no hay un reino si no hay un rey, Jesucristo. El otro componente es una nación, que somos nosotros los ciudadanos, pobladores, residentes, los habitantes del reino. El otro componente, el número 4, es una ley. Un reino tiene una ley o una constitución, es un pacto real, o sea, sale del rey. Cuando digo real no me refiero de verdadero, sino de la realeza. Un pacto real porque es establecido por el rey. Así que esa constitución fue establecida por el rey de ese reino. Un reino tiene un rey y las leyes que rigen ese reino las que establece ese rey. Si en otro reino, pues entonces es otro rey, hay otra ley, hay otra constitución. ¿Por qué? Porque es el rey de ese reino el que establece las leyes que los ciudadanos tienen que obedecer. Lo número 5, un territorio. O sea, para que haya un reino, tiene que haber un territorio, tiene que haber un dominio de ese rey. Y número 6, una cultura. Y número 7, un ejército. Nosotros vamos a estar hablando hoy de los primeros 4, porque el tiempo no es mucho. Así que nosotros vamos a hablar de los primeros 4. La próxima semana vamos a estar hablando de los últimos 3. Así que hoy vamos a trabajar con los primeros 4 componentes, que es su creador, es su rey, es la nación y es su ley, su constitución. Así que el primer componente, que es su creador y Padre eterno, es Jehová de los ejércitos. Él es el creador del reino. También se conoce como Yahweh. Así que Él, el Padre eterno, es el creador del reino. Y dice la palabra que Él lo creó todo. No hay nada que Él no haya creado, claro. Hay cosas que pueden crear los hombres pueden crear un libro, pero eso no es. Estamos hablando de la creación, de la naturaleza, de los hombres, de las mujeres, de todo lo que se mueve en esta tierra. Ve las plantas, los animales, los seres humanos, el viento, eso no lo puede crear el hombre. ¿Ve? Los planetas, el universo entero, eso no lo puede crear el hombre. Así que Él es el creador del reino, Él es el origen, la fuente que emana todo lo invisible y lo visible del reino. Él es quien sustenta todo. Él es el Padre de todo lo creado. Mateo 13:43 lo confirma. Jesucristo hablando. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿De qué está hablando? De un reino.
¿De quién es el reino? Del Padre Celestial. El reino le pertenece a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y nosotros, está hablando de los justos, está hablando de nosotros porque hemos sido justificados por Jesucristo, y el que nos hace justos es Jesucristo. Así que si nosotros permanecemos en Jesucristo, nosotros somos esos justos que resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre. El que tiene oídos, que oiga. En el Salmo 10:16 dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Está hablando de Jehová de los ejércitos, está hablando de Dios. Es Rey eternamente. Eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin, sino que es eterno, que es por siempre. No tiene principio, no tiene una fecha de comienzo y no tiene una fecha de culminación. Es eterno, para siempre. Mateo 5:45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Nos está hablando a nosotros. Que seamos hijos de ¿quién? De nuestro Padre que está en los cielos. Si usted va a buscar en la palabra, en el Salmo 115, versículo 16, dice que los cielos son de Dios y la tierra se nos la ha entregado a los hombres. Así que, ¿dónde está el Padre? El Padre está en los cielos. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Jesucristo está hablando, pero decía la palabra que Jesucristo es el verbo y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, así que es Dios mismo. Sí, pero ahora Él está hablando acerca de su Padre porque Él está como hombre aquí en la tierra y está separado en ese momento. Y entonces Él está hablando que todas las cosas le fueron entregadas a Él para cumplir su misión aquí en la tierra. Todo se tiene ahora que sujetar a Jesucristo. Por eso es que es el nombre sobre todo nombre. Él se ganó eso. ¿Por qué? Porque vino a la tierra, se desligó de su divinidad, se desligó del Padre y vino a la tierra, hizo lo que tenía que hacer y por esa obediencia, por eso que Él hizo, Él se ganó ese nombre. Dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre ante el cual ahora toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es el Señor. Todo se sujeta a Él. Jesucristo dijo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ahí estamos nosotros. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios también. Así que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y nos es revelado el Padre. Así que ahora nosotros entendemos y conocemos al Padre porque tenemos al Hijo a través del Espíritu Santo. Así que el creador del reino y nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Así que la paternidad no empezó en la tierra, sino que la paternidad empezó desde el cielo. Para que el hombre sea pleno, necesita estar conectado a la paternidad de su hacedor. Así que nosotros tenemos que sentir la paternidad, experimentar esa paternidad. Hay personas que no son huérfanas, pero viven huérfanos. Y nosotros no somos esos que andamos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre. Jehová de los ejércitos es nuestro Padre. Y nosotros no somos huérfanos. Pero a veces las personas andan y dicen, yo tengo al Padre, yo tengo a Jesucristo, pero viven en orfandad. Así que nosotros tenemos que experimentar, entender, conocer, vivir la paternidad de Dios en nuestra vida. Por eso Él dice en Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te va a ser añadido porque Él es tu Padre. Y los padres siempre están al pendiente. ¿Qué necesitan sus hijos? Y se los va a dar. Todas esas cosas serán añadidas. Busca
a Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás, Él se va a encargar. Esa es la paternidad de Dios en nuestra vida. Efesios 3, 14 al 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra. ¡Wow! ¿De quién? Del cual es nombrada. ¿Por qué? Dice, el Padre de nuestro Señor el Cristo, del cual es nombrada toda familia en los cielos y en la tierra. Somos una sola familia, somos la familia de Dios y somos una sola. Los que están en el cielo y los que están en la tierra se unen en una sola familia, en una sola adoración, en una sola alabanza al único Dios, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en él, delante de Él, dice Pablo, delante de Él es que yo doblo mis rodillas. Y nosotros también, porque hemos entendido la paternidad de Dios en nuestra vida. Y delante de ese Padre es que yo doblo mis rodillas. Delante de Él es que expongo mi causa, mi petición. Cuando voy angustiada delante de Él, sabiendo que Él va a obrar a mi favor y se va a llevar toda carga y se va a llevar toda angustia y se va a llevar todo pesar y toda situación deja de causarme carga o peso, porque ahora quien la tiene en sus manos es nuestro Padre y Él se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer para que nosotros, sus hijos, podamos vivir en toda su plenitud, en la paz de Él, cubiertos por Él. A través de Jesucristo, el Padre levantó una familia. Somos nosotros, los hijos que interactúan con Él, porque los hijos interactúan con su Padre y su Padre interactúa con los hijos. Su propósito principal fue llevarnos a Dios Padre a través de Él, de Jesucristo, porque Jesucristo no es el fin, Jesucristo es el medio, es el puente, es la puerta que nos fue abierta. Es a través de Jesucristo que podemos llegar. Él es el camino que me lleva al Padre, que es el destino. Dice la palabra que Él vino para reconciliar al mundo con Dios. Así que es a través de Jesucristo que yo llego al destino, que es llegar al Padre, reconciliarme con el Padre, tener una relación íntima con el Padre, poder tener la confianza de yo presentarme delante del Padre, así como yo como hija voy delante de mi mamá o voy delante de mi papá y expongo cuando algo me pasa. Mira, me pasó esto. Mira, tengo esta situación que tú me aconsejas, y nosotros poder escuchar, poder descargar, poder derramarnos delante de Él y poder descansar, porque tenemos la seguridad de que Él nos escucha y de que Él va a obrar y que el consejo que Él me dé para que yo lleve a cabo es el mejor, porque Él es perfecto, porque Él es Dios. Así que el camino se llama Jesucristo y el fin es llegar al Padre. El plan final de redención es que conozcamos al Padre y disfrutemos de esa paternidad. Él es nuestro Padre eterno. Así que el plan final es llegar hasta el Padre y poder vivir como sus hijos, disfrutando de su paternidad. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, Jesucristo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál era el objetivo? Llevarnos a Dios, y Jesucristo lo hizo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, todos los que hemos aceptado el señorío de Jesucristo en nuestra vida, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, vivimos bajo su dominio. Entonces dice que a todos esos que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así que somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre.
Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, ¿cuál era el plan? Jesucristo es el camino. Él me lleva hasta el Padre. Él es el medio y yo llego hasta Él. Y ahora, no solamente decir soy hija, es poder entenderlo, poder vivirlo, entender de una vez y para siempre que le pertenezco a Él y que soy su hija y que su amor se derrama en mí y que Él tiene planes buenos. Tiene buenos planes para mí. Sus planes son buenos. Dime qué padre que ame a su hijo va a tener un plan malo para que su hijo le vaya mal en la vida. Todo padre que ama a su hijo siempre está mirando cómo ayudar a sus hijos a que puedan tomar buenas decisiones para que el final de ellos sea un final pleno, feliz, donde ellos puedan asumir todas sus responsabilidades y puedan vivir una vida plena. Y ese es el plan de Dios. Así que nuestro Creador y Padre Eterno es el que ha planificado un plan, un diseño para mí y para ti, donde nos vaya bien. Estar conectados a Él, a su paternidad y verlo a Él como Padre nos conecta a nuestra verdadera identidad, a nuestro verdadero propósito y a nuestra herencia. Y eso es lo que el Padre siempre ha querido que nosotros conozcamos y entendamos. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Tenemos un propósito, hacer su obra aquí en la tierra. Y tenemos una herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo. Estar conectados a su paternidad también nos otorga seguridad, cobertura, protección, perfecto amor, plenitud y paz. Cuando hablamos de amor, hay mucha gente que puede definir el amor de diferentes maneras, pero todos dicen que es un sentimiento. Ese no es el amor de Dios. Ese es el amor del hombre. Es como yo me sienta. Es como yo respondo a algo bueno. Pero cuando alguien viene en contra de mí o hace algo malo en mi contra, ya el amor se desapareció porque era eso, un sentimiento. Pero el amor de Dios no es ese. El amor de Dios dice que es perfecto. Y dice que en ese amor, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Quiere decir que en ese amor no hay cabida para el miedo. No hay cabida para nada negativo. Porque ese perfecto amor que es Dios en mí, su Espíritu Santo, su paternidad, que me cubre, su abrazo, que me llena, que aunque pase cosas difíciles, porque dice que en el mundo tendremos aflicción, pero dice confiad, porque ya yo he vencido al mundo. Eso fue lo que nos dijo Jesucristo. Así que ese amor me hace sentir eso, que no importa lo que me falle, no importa lo que me falte, no importa la dificultad que tenga, no importa que esté yo al borde de la muerte, no importa que esté yo en mi momento final y que tenga que morir por alguna causa y esa causa sea Dios, no importa, hasta en ese momento yo puedo experimentar, conocer, entender, percibir, ver el amor de Dios que me arropa. Como dijimos la semana pasada, que dije Hechos 8, pero en realidad Hechos 8 ya era la sepultura de Esteban. En realidad donde habla que está en el momento en que están apedreando a Esteban, es Hechos 7 al final. Y ahí dice él describiendo lo que él podía ver con sus ojos y decía, veo el cielo abierto, veo los ángeles, veo a aquel que está sentado en el trono y a él lo estaban matando. Pero como él sentía la paternidad de Dios en su vida, él no estaba sintiendo lo que físicamente estaba pasando. Él estaba sintiendo lo que espiritualmente estaba sucediendo en su vida. Estaba siendo recibido por el mismo Dios del cielo allá en las alturas. Y esa es la paternidad de Dios en nuestra vida. Nos otorga la seguridad, nos otorga esa cobertura, nos otorga esa protección, ese perfecto amor y esa plenitud y esa paz que el mundo no me puede dar. Toda crisis de fe
evidencia la falta de revelación de la paternidad del Padre y de quienes somos en Jesucristo. Todas las personas que estén pasando por una crisis de fe y están alarmados y están desesperados, aún siendo parte del pueblo, pero están en una crisis de fe, donde no saben en ese momento ni qué pensar, ni qué creer, y no ven el camino para dónde ir porque todo es negativo. Eso se llama que hay una crisis de fe. Y eso se da por falta de revelación. Todavía no se te ha revelado Dios como Padre. Y tú necesitas ver a Dios como tu Padre. Que no importa lo que esté pasando, Él es mi Padre y Él no lo va a dejar de ser. Que no importa lo que yo viva, Dios no me va a dejar porque es mi Padre. Que cuando todo el mundo me abandona, Dios no me abandona, porque Él es mi Padre. Y el Padre no abandona a sus hijos. Aunque el hijo esté embarrado hasta lo último, aunque el hijo haga lo malo, ¿escuchó eso? El Padre no abandona a sus hijos, sino que los restaura. Cuando el hijo pródigo regresó, el Padre no lo desechó. Él no estaba en la casa, pero el Padre nunca dejó de pensar en él como hijo. Y los religiosos no pueden entender eso. Aunque el hijo se descarríe, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y viene a servirle, y llega el momento difícil, esa persona se descarría, se salió del camino, se volvió atrás, se cansó y dejó de caminar. Todavía el Padre lo sigue viendo como su hijo. Y está esperando que ese hijo que se fue de la casa regrese. Y cuando ese hijo regresó, él dijo, vístanlo, póngale, quítenle todas esas ropas sucias que tiene y póngale la vestimenta real, como lo que es. Es un príncipe, es un hijo del rey, él es mi hijo y ha regresado. Se había ido y regresó. Había muerto y resucitó. Esas fueron las palabras del Padre. Jesucristo le estaba explicando a los discípulos cómo es el amor del Padre, de Dios, por nosotros que somos sus hijos. Pónganle el anillo real. Quítenle el calzado y pónganle un nuevo calzado. Busquen la mejor ropa, póngansela. Vamos a hacer fiesta. Maten y vamos a asar. Pero el hijo mayor, que siempre estuvo en la casa, no podía sentir eso. ¿Por qué? Porque era egoísta. Y yo, que siempre he estado contigo, ni un cabrito me has dado. Y él le dice, pero si tú siempre has estado conmigo, ¿por qué tú no lo hiciste? Y así hay muchos dentro de la casa de Dios. Y no se regocijan cuando uno que estaba muerto resucitó y regresó a los brazos del Padre. Y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es el que restaura, es el que vuelve a recibir, es el que se alegra, es el que abraza. Él es el que nunca dejó de pensar en el que se fue. Ese es el amor de Dios. Y nosotros tenemos un Padre, no cualquier Padre, un Padre con amor eterno, que nunca, no hay nada ni nadie que pueda cambiar el amor de Dios para nosotros. Y eso lo dice Pablo en Romanos. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no importa quién sea, el amor de Dios permanece para siempre. Está en nosotros el que podamos decidir, el poder permanecer, experimentar y vivir ese amor de Dios que tiene para nosotros. Porque Él no nos deja de amar, no hay nada que cambie su amor por nosotros, pero nosotros tomamos nuestra decisión. Y el que cree en Él será salvo, pero el que no cree, ya Él mismo se condenó y no va a recibir ni va a poder tener esa cobertura de Dios sobre su vida. No hay seguridad, no hay protección, no hay amor, no hay plenitud y no hay paz. ¿Porque Dios no lo quiere dar? No, porque no lo quiso recibir, porque no lo aceptó.
como su único Señor, porque no creyó la verdad de Él. Y por eso no puede ser parte, porque no se convierte en hijo de Dios. Así que Jesucristo nos abrió la puerta del reino para que pudiéramos conectarnos nuevamente con el Padre Celestial y salir de la condición de huérfanos y ahora ser hijos. Cuando entramos al reino, recuperamos nuestra identidad de hijos y el propósito por el cual fuimos creados. ¿Escuchó eso? Ok. El Padre, un Padre, es el que engendra. El Padre Celestial, sí, nos engendró, pero nos reconoció legalmente y nos hizo herederos, partícipes de sus bienes. Aleluya. Y cuando entramos al reino, nosotros recuperamos esa identidad de hijos y entonces también recuperamos nuestro propósito por el cual fuimos creados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Él preparó de antemano, desde antes, para que nosotros andemos a través de ellas. Ese es el primer componente, que es nuestro Creador, nuestro Padre eterno, porque el reino es de Él. Él fue el que lo hizo. ¿Qué hay en un reino? Ese es el componente número 2. Hay un rey, hay un soberano, el Señor del reino. Y ese se llama Jesucristo. Así que Dios hizo un reino y el rey de ese reino, el único soberano, el único Señor, el único rey es Jesucristo. El rey viene a ser la encarnación del reino. Representa la autoridad. El rey representa la autoridad, la gloria y la naturaleza del reino. El rey, vuelvo y explico, el rey Jesucristo se encarna y en él está la autoridad, en él está la gloria de ese reino, en él está la naturaleza de ese reino, la esencia de ese reino es Jesucristo. La autoridad fluye del rey, su palabra va por encima de todo y es suprema. La palabra del rey va por encima de todo y nada puede ir por encima de la palabra del rey. Nuestro rey se llama Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo o Yeshua HaMashiach. Eso es lo que significa. Yeshua, Jesús, HaMashiach significa el Mesías. En griego, el Cristo. En hebreo, el Mesías. Por eso es que usted lo conoce como Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. En hebreo, Yeshua HaMashiach. El rey es el eje central de todo reino. Si no hay un rey, no hay un reino. No existe el reino. Tiene que haber un rey, Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de un rey? Y eso no solamente de Jesucristo. Si usted va a un país donde hay un rey, estas son las cualidades que tiene ese rey. Y solo las tiene el rey. Nadie más en ese reino tiene esa cualidad. Un rey nunca llega al poder por votación. Nadie puede votar para escoger un rey. Así que nadie votó para que Jesucristo fuera el rey. La autoridad de un rey es por su derecho de nacimiento. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él es el rey. Nadie lo puso en el poder. No es por votación. Un rey no puede ser destituido por votación. Así que nadie puede quitarlo. Porque tiene su derecho por nacimiento. La palabra del rey es ley en su territorio. Un rey posee personalmente todo lo que hay en su dominio. Le pertenece al rey. Los ciudadanos le pertenecen al rey. Todas las propiedades le pertenecen al rey. Esa es la verdad de lo que es un rey. Así que decimos, ay, el rey aquel, ay, la reina fulana. Pues mire, cuando usted está hablando de ese rey, todo eso en ese país le pertenece al rey. Nadie va a votar por él, sino que por nacimiento tiene derecho a ocupar esa silla
del rey. Nadie lo puede sacar por ninguna votación, por más enojado que usted esté, a menos que se muera. ¿Y a quién le toca? Al heredero. Y que todo lo que hay en ese territorio le pertenece al rey y sus habitantes son parte de ellos también. El decreto de un rey es inmutable. Así que cuando el rey establece y sella una palabra, ese es su decreto, nadie puede ir en contra de eso y lo tiene que cumplir. Un rey elige quién será ciudadano de su reino. Así que un ciudadano no es por derecho, es un privilegio. ¿Por qué? Porque el rey es el que decide si va a ser ciudadano o no va a ser ciudadano de su reino. Un rey encarna el gobierno de su reino. Un rey mide su riqueza por la riqueza de su propiedad. Y el hogar de un rey expresa su naturaleza. Por eso es que son tan costosos y tan, tú sabes. ¿Por qué? Porque un hogar de un rey expresa la naturaleza del rey, su grandeza, su dominio, su poder. El nombre de un rey es la esencia de su poder. No hay otro nombre dado a los hombres ni en el cielo ni en la tierra, solamente Jesucristo. No hay otro nombre ante el cual se doble toda rodilla, sino Jesucristo. El nombre de Jesucristo es la esencia de su poder. Aleluya. El componente número 3 es una nación. Ahí estamos tú y yo. Una nación son los ciudadanos, los pobladores, los residentes o habitantes, como usted le quiera llamar, son los ciudadanos de un reino. Una nación está compuesta por sus ciudadanos, es decir, por la gente que vive bajo el gobierno del rey. Si usted es ciudadano del reino de Dios, usted vive bajo el gobierno de su rey, que se llama Jesucristo. La ciudadanía de un reino no es un derecho, es un privilegio y es el resultado de la elección del rey. ¿Quién lo elige? El rey. ¿Quién lo llama? El rey. ¿Quién lo hace ciudadano? El rey. Así que no es su derecho, es un privilegio. Y en nuestro caso es por gracia, porque así Él lo quiere. Un favor inmerecido. No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesucristo hizo. No por lo que yo merezca, sino por lo que Jesucristo obró cuando murió en la cruz por mí. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz y resucitó y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y por esa justicia en él me hace justa a mí. Es el resultado de la elección del rey. Los privilegios que otorga un rey no son solamente accesibles para los ciudadanos. Por lo tanto, el favor del rey es siempre su prerrogativa. ¿Escuchó? Los privilegios que tienen los ciudadanos de un reino son solamente accesibles si usted es ciudadano, si usted se somete al gobierno de ese rey, entonces usted tiene unos privilegios que le otorga el rey. Cuando una persona se hace ciudadano del reino, todos los privilegios del reino están a su disposición. Estamos hablando cómo es el sistema de un reino cuando hay un rey. No es nuestro caso porque nosotros llevamos al presidente por votación a su silla, pero un rey no va por votación, va por derecho, por herencia. Y el rey escoge sus ciudadanos, los elige. Y si le quiere dar la ciudadanía, se la da. Y si no se la quiere dar, no se la da. Y si es ciudadano, entonces sí tiene los privilegios del reino. Si no es ciudadano, no tiene los privilegios del reino. ¿Cómo funciona en el reino de Dios? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos, es salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Somos trasladados, dice su palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Somos hechos ciudadanos de su reino. Somos una nación santa, un pueblo escogido, el rey elige, adquirido por Dios, para anunciar la buena nueva.
el rey está obligado a cuidar y a proteger a todos sus ciudadanos. El bienestar de los ciudadanos es el reflejo del rey. El objetivo número 1 del ciudadano de un reino es someterse al rey. Si usted ha sido escogido y ha sido hecho ciudadano del reino de Dios, así como los ciudadanos de los reinos de la tierra tienen que someterse al rey para poder permanecer como ciudadanos del reino y poder vivir, tener los privilegios de ese reino, pues así también nosotros como ciudadanos del reino de Dios tenemos que someternos a nuestro rey que se llama Jesucristo, someternos a su justicia, que no es la justicia del hombre. Y usted dice, ¿por qué? Porque cuando usted va a un tribunal aquí en la tierra, la justicia es págale conforme a lo que él hizo. Tiene que recibir conforme a lo que hizo, pero la justicia de Dios no es así. Si nosotros estamos cubiertos y estamos bajo Jesucristo, su cobertura, entonces tenemos un favor inmerecido y Él no nos va a pagar como nos merecemos porque Jesucristo nos hace justos delante de Él. A aquellos que no están cubiertos por la justicia de Jesucristo, pues sí se le va a pagar conforme a lo que hicieron. Pero nosotros los que estamos cubiertos por el Rey, tenemos los privilegios como ciudadanos del reino y estamos bajo su cuidado y protección. Y el bienestar nuestro es el reflejo de nuestro Rey que se llama Jesucristo. Y cuando yo hablo del bienestar, cuando hablo de protección, cuando hablo de cuidado, yo no me refiero solamente al cuerpo físico. Hay muchas veces que nosotros estamos expuestos y sí, Dios nos guarda físicamente. Pero aunque a mí me mataren, como dijo Daniel, también como dijeron los amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también, mire, sepa usted, le dijo Daniel, sepa usted, oh rey, que el Dios al que nosotros le servimos, Él nos puede librar. Pero si Él no me libra, yo no te voy a adorar porque yo voy a adorar solamente a Dios. Así que yo sé que yo estoy bajo la protección de Dios. Pero aún bajo esa protección, si me toca morir como quiera, yo estoy protegida porque el mismo Jesucristo dijo, no le teman a los que pueden matar el cuerpo. Témele al que puede llevar tu alma a la muerte. Así que lo físico no es lo importante, sino después de eso, ¿a dónde es que va tu alma? Así que cuando yo hablo de un cuidado o de una protección como hija de Dios, como ciudadana del reino, que estoy bajo la cobertura del rey, que se llama Jesucristo, no solamente estoy hablando en lo físico. Yo sé que Dios me puede guardar físicamente, pero si no fuera el caso, porque es el momento y llegó el momento, aún así yo sigo protegida bajo el amparo de mi rey que se llama Jesucristo. Y no voy a participar de la muerte segunda, sino que tengo vida eterna con Él. Y eso se llama protección de parte de Dios, cobertura. Jesucristo enseñó este principio cuando habló que la prioridad de todo hombre era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura en Mateo 6:33. Así que el objetivo número 1 de nosotros como ciudadanos del reino es someternos al rey y a su justicia y buscar primeramente sus propósitos que tengan manifestación en nuestras vidas. Nosotros somos los que anunciamos, manifestamos y establecemos el reino de Dios. Nos vamos a quedar hoy en el componente número 3 porque ya se nos fue el tiempo, solo me queda un minuto. Pero para el próximo domingo vamos a estar trabajando con los otros 4 componentes que son la ley, la constitución del reino,
un territorio, el dominio que tiene el reino, una cultura, la cultura que se vive en el reino de Dios, y el último componente que es un ejército, el ejército de Jehová. Así que nosotros en esta mañana nos vamos a despedir, pero queremos concluir entendiendo que nosotros somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Yo estoy comparando lo que es el reino de Dios con un reino aquí en la tierra, donde hay un rey. Y antes las naciones todas eran con un rey. Pero ahora sabemos que los gobiernos han cambiado y ponen presidentes y ponen gobernadores. Entonces la Constitución está solamente dictada, claro, por lo que el Senado, por la legislatura, ¿verdad? El gabinete, todo eso. Pero en el caso de un reino, donde hay un rey, quien establece la Constitución es el rey, pero eso lo vamos a estar hablando el próximo domingo. Pero sí vamos a concluir entendiendo en esta mañana que nosotros somos esos ciudadanos del reino y que el rey de nuestro reino se llama Jesucristo y que no es un reino de hombres, no es un reino de este mundo con una justicia y una ley como le establece este mundo, sino como la que está en el corazón de Dios, bajo la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que es un privilegio que nosotros seamos hechos ciudadanos de ese reino y que disfrutemos de sus beneficios y de su seguridad y protección, porque vivimos sometidos a su ley, a su constitución, a su gobierno, al Rey de Reyes. Y de esa manera es que recibimos el favor del rey. Siempre que nosotros nos sometemos al rey, nosotros recibimos el favor, la protección, la seguridad, la cobertura de parte del rey. Y él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y de esa manera nosotros somos la justicia de Dios aquí en la tierra, caminando de una manera que anunciamos, manifestamos y establecemos el reino de Dios como embajadores, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque estamos cubiertos por ti, Señor mi Dios, porque tu presencia, tu Espíritu Santo está con nosotros y dice tu palabra que estará con nosotros hasta el fin, hasta que vayamos contigo, Señor mi Dios. Y en esta hora te pedimos que tú nos ayudes, que tu palabra siga, Señor mi Dios, obrando en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor mi Dios, a Jesucristo, la verdad que está contenida en tu palabra, Señor mi Dios. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean sintonizados con tu verdad, Señor mi Dios. Y que nuestro corazón y nuestra vida entera, nuestra mente, nuestra vida, Señor mi Dios, sea totalmente gobernada y dirigida por ti. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a cada persona que se ha conectado. Si alguno está enfermo, Dios mío, que reciba tu sanidad, obra libertad, obra restauración, obra salvación en las vidas, Señor mi Dios. Y aquel que está cegado, aquel, Señor mi Dios, que tiene su vista nublada, que tiene un velo, Señor mi Dios, una venda en los ojos, yo te pido que tú pases colirio, que se caigan las escamas, Señor mi Dios, y que puedan ver la verdad que es Jesucristo. Oh Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos despedimos en esta hermosa mañana. Y le damos gracias al Señor porque usted se pudo conectar. Lo bendigo con toda bendición del cielo reservada en el cielo para usted. Que sea un lindo día y una buena semana. Bendiciones. Nos veremos en el próximo programa. Dios les bendiga.